ahí nos Ya. detenemos. Muy bien. Bueno, ¿Qué? Silvestre López Portillo. Ayer me aventé ya más capítulos de la serie de Cuarón, Silvestre. ¡Wow! De Disclaimer, ¿qué tal, no? Disclaimer. Qué Hola, fea la hola mesa. tradujeron al español, ¿eh? El título. En español, ¿cómo le Le pusieron en español? pusieron... Ahora no te digo sé, cómo le pusieron. Pero no espérame. tiene nada que ver con disclaimer. Sí, no. Ahorita les digo. A mí se me hace, bueno, viste, estaba revisando esta bola de datos y todo eso de usar dos fotógrafos. Yo creo que este presente pasado se me hizo sensacional, la música, de todo lo que está haciendo. Creo que Alfonso está bastante maduro, está metiéndose, pero tiene cosas por ahí interesantes que ya le platicarás tú con él. Desprecio. Te decía yo. Yo le veo. ¿Desprecio? ¿Cómo? Desprecio. Desprecio. Nada que ver con disclaimer. No. ¿Cómo traduciríamos disclaimer? Pues es que Híjole. Sin disclaimer es responsabilidad. Ándale. Exacto. Sin responsabilidad. Eso está mejor. Sí. Está Digo, mejor. entiendo que No para te- el título de una serie no es muy atractivo, pero No te no hagas sé. güey, que se llame así. No te hagas güey. Sí. Sí, pero sí, fíjate que a mí me ha gustado. ¿Qué te ha destacado a ti, jefa? O sea, digo, porque se me hace interesante que es una serie, es la primera vez que se hace una serie. A mí me gustaría oír qué te ha llamado la atención. Obviamente, fuera de Kate Blanchett y Kevin Kline como actuación, creo que está interesante, te ha atrapado, te ha entretenido a ti, Adela, Mándeme, Que si no te Que escuché. si te ha entretenido la serie, como si te que si atrapó. te ha entretenido. A ti, Muchísimo. digo, Muchísimo. a- ¿A ti no? Sí, sí, a mí también. Fíjate que me he encontrado, ayer que llegó Cuarón, se presentó los primeros capítulos, los que ya estaban liberados, se Sí. presentaron en cine, y salió gente diciendo que un poco lenta, o sea, muy bien y todo, pero como obviamente lo vieron de manera ininterrumpida y fue en cine, seguramente a algunos se les hizo medio bajón. A mí no se me hizo que me bajó nada. A mí me gustó mucho, se me hizo... La tiene obviamente iluminación una es bellísima. No, el chivo, qué bárbaro. A mí se me hace que es impresionante. Traes al Chivo, traes al otro fotógrafo de Amelie, que ahorita se me fue el otro fotógrafo de Amelie, de Temuda. Traes a Phineas en la música, que es el hermano de Billie Eilish, ¿no? También. Uf, Y, claro. y hay una retrato cuando este joven, ¿qué tal? Cuando el chamaco conoce a la Kate Blanchett de joven en la playa, que está con su hijo, Sí, las fotografías. sí. No, 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 no. no. Qué escenas, qué cosa. Y qué encerronas, o sea, qué encerronas de sexuales, además se me hicieron nada vulgares, se me hicieron muy atrevidas, se me hicieron muy interesantes, se me hicieron que te atrapan, o sea, te seducen visualmente, es una serie que sí te atrapa, o sea, sí ves por qué el chavo pierdes la cabeza en 2 segundos con una volteada con esa mujer, lo cual esa es la intención, ¿no? También. Lo cual es complicado ya, Silvestre, ¿no? Después del tema del Me Too y todo esto, como las escenas de cama luego les cuestan mucho trabajo a los productores. Hay guionistas, yo he estado escuchando, que no quieren ya meterlas porque dicen, hijo, es que me voy a complicar la vida. Sí, tienes razón. Fíjate que ya pronto, yo espero que el próximo año tengamos oportunidad de platicar de una película que se llama Un actor malo y ya iremos viendo este tipo de cosas y este tema. Yo creo que va a ser la película mexicana que va a estar y se va a remover mucho eso, remover mucho el próximo año de temas porque trata un poco esas situaciones de las escenas pues de sexo, de las escenas románticas que se tienen en las películas y obviamente algunas interpretaciones o consecuencias más bien de lo que se puede dar. Y sí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, no es nada sencillo, pero aquí lo hicieron de una manera muy fina, creo que muy atrevida y creo que lo más complicado, que yo estoy de acuerdo con Adela, a mí sí me ha entretenido y me ha mantenido en el suspenso. A Otra mí vez, yo llevo también. la mitad, ¿no? ¿No? Sí, me ha gustado muchísimo. Qué bárbaro. Fíjate, sí, la verdad yo creo que sí, y tiene muchas similitudes de que este Cuarón no ha crecido, sigue siendo un adolescente. O sea, es un adolescentazazazazazo. Es un chamaco, o sea, visualmente. O sea,
el paralelismo o sea, tiene de Y tu mamá también, tiene de Grandes Esperanzas. Hay una escena, no sé si se acuerdan, de Grandes Esperanzas de Cuarón, cuando está Gwyneth Paltrow, que era súper jovencísima, tomando, está Ethan Hawke tomando agua en un bebedero y llega y se le acerca el personaje de Gwyneth Paltrow, y Cuarón es perfecto en Sí. cómo ilumina con los verdes, los reflejos de las luces. Tiene mucha cara, tiene mucha cosa. Yo lo veo más un director mucho más maduro, la verdad. A mí me está gustando. Qué bueno, a mí también. ¿Qué más, mi Oye, Silver? ayer fue día de lágrimas, muchas lágrimas. Lloré mucho, les debo de decir y les debo de aceptar. Me eché un documental que se llama Superman, con diagonal, super hombre, como si fuera Ajá. Superman. La historia de Christopher Reeve. No, 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 no. Ay, ay, ay. No, no, no. Bueno, pero de Kleenex y repartiendo Pues Kleenex, y sí. no saben qué duro documental dirigido por Ian Bonte, un gran documentalista, y platica ahora sí porque es la primera vez que alguien le hace un documental a Christopher Reeve ya desde adentro, porque tiene la entrevista de los hijos, de los tres hijos, este, y entonces es muy interesante lo que viven, la historia contada por el lado de los hijos, lo cual fue mucho más fuerte, y sobre todo del hijo del segundo matrimonio con Dana, con Dana Reeve, que es el hijo más chico, platicando obviamente que fallece su papá y a los 2 años, no menos, muere la mamá, muere Dana, muere de cáncer también. Y entonces es una tragedia de lo que sucede. Claro, es un documental que termina con un ánimo maravilloso, que termina con una nota muy hacia arriba, extraordinaria, en el sentido de la voz de Christopher Reeve diciendo, bueno, muchos creen que Superman, un superhéroe, es este hombre que se pone de capa y sale volando, pero un superhéroe realmente es el humano. Y todas las personas, son las personas que todos los días tienen que salir a cumplir tareas a veces extraordinarias, y se avienta obviamente unos discursos finales que cierra, bueno, maravillosamente, y con el Superman más maravilloso que yo considero, que es Christopher Reeve. Para mí es de mis películas favoritas, me recuerda toda la infancia, y fue cuando realmente se hicieron por primera vez los cómics a película. Era la primera vez que un Marlon Brando era el papá y había aceptado, y se dice en el documental que a Marlon Brando le valía gorro, nomás iba por el cheque, y también que Jim Hackman como Lex Luthor también era un mega actor, ¿no? Entonces, Superman, la historia de Christopher Reeve, de verdad vale la pena que la vean, y va pasando todo Discovery, y de cierre estoy sorprendido para bien. Presentaron ayer la nueva película de Jorge Ramírez Suárez, que hizo Guten Tag Ramón, y que hiciera Conejo a la Luna hace 20 años, Uf, Guten Tag Ramón, que es muy entretenida. You know? sí. Y se presentó, perdón, sí te escucho, disculpa. No, no, no. Sí, sí, es que me acordé de Conejo a la Luna. Esa está muy buena. Es una Muy gran buena, película. fue Sí. buena película, hace 20 años que pasó esta, y ahora regresa Jorge Ramírez Suárez con una película que se llama Las Mutaciones, y es con Tony Dalton, que yo creo que es lo más extraordinario que le he visto hacer a Tony Dalton. ¡Qué bárbaro! Es la historia de un abogado, precisamente de la edad de Tony Dalton, más o menos unos 50 y tantos, tiene sus dos hijos, vive en una buena casa, clase social media, y la película empieza luego, tiene un problema como que en la lengua, se va a checar y tiene un tumor, un cáncer en la lengua, y le tienen que quitar la lengua. Así empieza la película, ¿ok? No es spoilers. Y empieza en que le tienen que quitar la lengua. Y entonces es todo el tratamiento que tiene que ver para después, digo, obviamente, de lo que va a ocurrir, y es un personaje que no puede hablar. Entonces Tony Dalton se la pasa, ahora sí que todo mudo, y es extraordinaria. Una gran actuación junto con Mónica del Carmen, que es Elodia, que es la ayudante de la casa. Un par extraordinario. De verdad, Las Mutaciones con Tony Dalton y Mónica del Carmen son las dos películas que el día de ayer funcionan, y ya hoy se acaba el Festival de Cine de Morelia, mi querida Gemma. Muy bien, pues disfrútalo y que tengas buen viaje de regreso. La verdad es que desde el 2003, ¿no? De manera ininterrumpida, la capital de Michoacán se ha convertido en la sede de este festival, en la capital del cine mexicano durante varios días de octubre, ¿no?
y se ha transformado en la capital mexicana, yo diría que de la cinematografía mundial. Hay mucha interacción, hay nuevas voces, hay las más destacadas del cine también de autor mexicano internacional, tienen al alcance pues ahí en una butaca películas de enorme calidad y conversación directa con sus realizadores, con sus realizadoras, ¿no? Es una maravilla. Del 18 al 27 de octubre, ¿no? O sea, hoy se acaba. Pues Sí, hoy termina, hoy se presentan los premios, ya mañana se hacen funciones para la ya, gente de claro, Morelia. y ya termina el con las 27, ¿no? Sí. Pues mi así querido Silvestre, yo te agradezco muchísimo, compañero, colega, amigo de muchas batallas. Muchas gracias por haber compartido con nosotros toda la reseña de este festival, que es el número 22 del Festival de Cine de Morelia. Muchas gracias de verdad, mi querido Silvestre, y te vemos por aquí en el estudio próximamente, ¿va? Así es, jefa. Gracias, de verdad. No sabes, mil gracias por la confianza. Al siempre, contrario. por la oportunidad. De verdad, te quiero mucho. Gracias a todos en producción. Y yo a Gracias por ti, su mi apoyo y Silver, gracias. y yo a ti. Un saludo. Un saludo. Gracias. Fíjate que... Nos vemos en la semana. Bye. les comenté ayer que mi hija está yendo al festival de AFI, Ajá, ¿no? sí. En Los Ángeles. Y me dijo, por ejemplo, que vio la de Almodóvar. Me dijo, ma, Está buenísima. no manches la película de Almodóvar. Y la presentaron en Morelia. Es decir, es de los mejores cines internacionales, claro. el de Morelia.